buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí charlamos, conversamos, analizamos temas, muchos de ellos de alta significación porque son importantes para una cantidad muy grande de gente que nos va siguiendo al transcurso de los años y siempre nos dice que es muy bueno porque se van dando cuenta de cosas que por allí pasan absolutamente desapercibidas y son extremadamente importantes. Hoy vamos a hablar de un tema que es conocido para los técnicos, digamos, para los interesados directos, pero para el gran público no mucho, que son las semillas. Qué temita, ¿no? Vamos a hablar con Alfredo Paseiro. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, Carlos. Gracias por este programa. Vos sabés que quiero informar que sos el presidente de la Asociación Semilleros Argentinos y que allí se agrupan las entidades que trabajan los temas relacionados con las semillas del trigo, del girasol, del maíz y de una cantidad inmensa de otros productos que hacen a la vida cotidiana y que hacen a las necesidades de nuestro país, ¿no? Porque si no fuera por todos esos productos, ¿cómo podría la Argentina salir adelante? Porque esos son los productos que le generan las divisas necesarias para su funcionamiento y dan trabajo a miles de personas y también alimentos a millones. Así que contanos un poquito. Bueno, tal cual. Como vos decís, la Asociación de Semilleros Argentinos nuclea a todas las empresas que trabajan en la gestión del conocimiento. En este caso, el conocimiento para hacer nuevas variedades vegetales en semillas. Vos nombraste algunos cultivos. Yo diría, no hay cosa que nos rodee que no provenga de una semilla. Y tal es así que estamos en el Génesis. Lo plantea, ¿no? ¿Qué quiero decir? La floricultura, las actividades forestales, todo lo que es obviamente hortalizas y, por supuesto, el trigo, la soja, el maíz, el girasol, todo eso tiene mejoramiento genético. ¿Qué es lo que le da al productor? Porque toda esta actividad tiene como destino el productor para que tenga semilla de calidad en cantidad, que por cada unidad, ¿sí?, productiva cada vez tenga más kilos, tenga, utilizando técnicas de mejoramiento, pueda manejar el complejo de presión de insectos, de malezas, etcétera, pero que también le aporten calidad al producto final, ¿no? Determinadas cualidades, como es, por ejemplo, en el maní, omega 3, o proteínas en soja o en arveja amarilla. ¿Qué quiero decir? Y sintetizo. Vuelvo alimentos, forestales, jardines, flores, frutales, todo viene de la semilla. Pero vos sabés que en todo esto que estás señalando, que es absolutamente amplio, como dijimos al principio, aparecen las cosas de la Argentina cotidiana y aparecen las cosas de la Argentina que tiene que aprovechar en una oportunidad tan difícil como es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Vos estás señalando la calidad, estás señalando la importancia, pero yo quisiera que nos refiriéramos un poco a estas situaciones que están existiendo, donde aparece una guerra que hoy por allí está limitada a Rusia y Ucrania, pero ya se avecina como algo que puede ser mayor y que tiene consecuencias en una cantidad de sectores de la vida mundial. Entonces, contanos qué es lo que vos mirás desde la asociación que presidís, este tema de la problemática mundial y las oportunidades de la Argentina. Bueno, yendo al plano internacional, te cuento, hace un mes participé del Congreso Internacional de la Federación Internacional de Semillas, que nuclea a más de 65, 70 países. La reunión fue en Barcelona y, bueno, después de 2 años de reuniones virtuales, esta era una reunión presencial. Pero una reunión en Europa, en el marco de un conflicto bélico armado, digamos, impensada también esta situación. Ya sabemos todas las consecuencias que tiene este conflicto en términos
de provisión de alimentos, en provisión de fertilizantes, en la provisión de energía, y lo estaban, hoy Alemania ya entró en fase 1, y esto tiene fase 1, 2 y 3, que es la provisión del gas, y que puede llegar a haber restricciones. ¿Qué vimos en ese congreso? Bueno, lo que surge a partir de esta guerra y también las oportunidades o problemas. La guerra no estaba prevista cuando se organizó el Congreso, y lo que tenemos hoy como cuestión, digamos, de la humanidad es el cambio climático, y ahí trabajamos en el mejoramiento. Ahora se suma el conflicto bélico, entonces tenemos que administrar la cuestión del clima, la cuestión de esta guerra que retira producciones, en el caso de la oleaginosa, del girasol, faltante de aceite, faltante de trigo, etc. Y bueno, ¿y qué va a hacer la industria semillera? Y ahí encontramos también algunas cuestiones, el faltante de semillas de estos dos países, de Ucrania y de Rusia, bueno, hace que cultivos como el girasol u otros tengan un faltante de semillas. Así que lo que parece no tener conexión, es decir, bueno, ¿qué punto de encuentro tiene la semilla con la guerra? Está totalmente conectado, porque hoy Europa, principalmente después de 2 guerras, cuando la cuestión del hambre o la falta de alimentos puede suceder, se cambian todos los paradigmas y prioridades. Y sí, porque allí aparecen, digamos, situaciones que rompen todos los esquemas, ¿no? Pensemos en una Ucrania que es la gran productora de trigo y de girasol, y pensemos en una Rusia que es la gran productora, o mejor dicho, la gran proveedora de todos los que son los insumos energéticos, particularmente los hidrocarburos. Entonces, todo esto conmociona. Y ahí está la Argentina, ¿no? Una Argentina que tiene esas cosas. Ahora, ¿vos no pensás que nosotros rápidamente podríamos dar respuesta, o tenemos un grado de limitación, particularmente en el tema semillas? El tema energético tiene por allí otras variantes, ¿no? Pero en el tema semillas, ¿estamos en condiciones de una respuesta rápida? Sí y no, y lo tengo que desarrollar. ¿Por qué digo sí y no? La respuesta rápida, en términos productivos, la Argentina la puede dar porque tiene 2 o 3 factores o elementos esenciales. Tiene tierra, tiene agua y tiene conocimiento. Entonces, si hubiese una política pública para incrementar la siembra de trigo, de maíz, de girasol, eso Argentina está en condiciones de hacer. Cuando hay un faltante de semillas, como comentaba el caso del girasol, que es un faltante a nivel mundial, bueno, eso no hay manera. ¿Por qué? Porque la semilla tiene un ciclo biológico, no es como tomar una lámina de acero y hacer tuercas o tornillos. Tenemos que sembrarla, tenemos que esperar, primero de tener las condiciones del periodo, ¿no? Un cultivo invernal o estival. En el caso del girasol es un cultivo estival, entonces ese faltante hoy el mundo no lo puede resolver y va a tener restricciones. Ahora, este conflicto bélico tiene consecuencias en el mediano y largo plazo. ¿Puede terminar la guerra en algún momento? Veremos. Pero recuperar la confianza de estos dos mercados, Ucrania y Rusia, al mercado mundial le va a llevar mucho más tiempo. Las sanciones que el mundo le impuso a Rusia, nosotros tenemos empresas multinacionales que estaban o están y se están teniendo que retirar de Rusia, eso va a llevar mucho más tiempo. Entonces, ahí sí podemos aprovechar todas estas oportunidades que nos dan. Pero también el gobierno y la política en particular de agroindustria, de la mano de la economía, tendría que dar las condiciones para poder aprovechar esto. Alfredo, vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos acá. Adelante, señor director. Alfredo, continuando lo que vos estabas señalando en el bloque anterior, ¿no? El tema de la acción del gobierno, las disposiciones legales que van estableciendo condiciones limitantes o condiciones que favorecen, ¿no? Aparece un tema que es el tratamiento de la ley de fomento de la inversión productiva, que es algo que está en el Congreso, está allí dando vuelta,
y no termina de salir. ¿Qué opinás con respecto a este tema y qué, digamos, beneficio daría en esto que estuvimos charlando en el bloque anterior? En 30 segundos decir cómo llegó este proyecto de ley, que fue una iniciativa del sector privado, con un gobierno que sabemos que tiene su mirada respecto de lo que es el agro y etcétera. Así fue que se constituyó el Consejo Agroindustrial, con más de 60 instituciones de esta actividad, y proactivamente nos vinculamos, ¿sí?, con los decisores, con la política real. Llevamos distintas propuestas y en este caso logramos acordar ciertos temas que den fomento y estímulo a la inversión, a la producción y al empleo. Esto hoy es un proyecto de ley que tiene estado parlamentario. La novedad es que el día miércoles el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Burjaile, invitó al ministro de Agricultura, el ministro Julián Domínguez y todo su gabinete, a hacer una exposición de este proyecto y de otros que después tiene que acordar una agenda legislativa a la Comisión. Creemos que se están dando las condiciones, participé de esa reunión plenaria, tanto la oposición como el oficialismo dieron su mirada respecto de la necesidad de tratar este proyecto. Claramente se introducirán algunos cambios, pero bueno, la novedad está, y vuelvo, ¿no?, en que el sector privado se haya organizado, se haya nucleado y haya llevado una propuesta a la política, se haya discutido con distintos ministerios, se haya convertido en un proyecto de ley y tenga estado parlamentario, creo que ahí está la oportunidad para el sector productivo y motor de la economía argentina. Que ese es un dato extremadamente interesante, ¿no? Porque como vos muy bien decías, es un trabajo conjunto. Y ahí aparece dentro de esa conjunción de tareas también el oficialismo y también la oposición. Fíjate, el presidente de la Comisión de Agricultura es un hombre de la oposición, pero que está, digamos, facilitando, acompañando el tratamiento de esta ley, ¿no? El ministro es un hombre extremadamente experimentado en este tema, ha tenido ya funciones anteriores, ha sido el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, hay toda una cantidad digamos, señales que dicen que esto puede ser logrado y que puede ser una muy buena posición para que lo que estábamos hablando, vuelvo a insistir, en el bloque anterior, se potencie y se logre efectivamente realizar, ¿no? ¿Algún dato que quieras señalar como importante de este proyecto de inversión productiva que abarca a todos los sectores, pero particularmente a la agroindustria? Voy a hacer un rápido detalle, pero quería cerrar con lo que vos estabas diciendo y teniendo en cuenta tu experiencia política. Las dos personas que hoy tienen responsabilidades, el presidente de la Comisión de Agricultura y el ministro, es gente que se conoce de la política. El presidente de la Comisión fue ministro y el ministro, como bien decías vos, fue presidente de la Cámara. Con lo cual, conocen la dinámica de la política y entendemos que hay una oportunidad para conjugar, ¿sí?, con una mirada de bien común, con las diferencias que puedan tener los espacios. ¿Qué promueve esto? Como decía, la inversión, tener cierta previsibilidad, que haya una movilidad del capital que hoy hay en la Argentina, ¿no? No necesitamos solamente que vengan las inversiones extranjeras, sino que se movilice lo que hoy está en poder de los productores y del ciudadano, que eso genere mayor producción, mayor empleo, atendiendo el mercado interno y atendiendo la exportación. ¿Qué promueve? Sintéticamente, una amortización acelerada de esas inversiones, un recupero del IVA de las inversiones. Sabemos que para una pyme el 21% de IVA es mucho capital de trabajo que tarda tiempo, ¿no? Y hoy con la inflación y las tasas de descubierto que tenemos, sería muy bueno disponer de ese recupero. Y después fomento a lo que es el uso de la semilla fiscalizada, ¿no? Ahí hay un tema técnico referido a ganancias. Lo mismo para fertilizantes, es muy importante recomponer nutrientes. Los rindes van aumentando cada vez más gracias al mejoramiento genético, pero hay que reponer ese nutriente. También se resuelve en
En la ganadería una cuestión impositiva que es, mientras aumenta el peso de faena, hoy el productor paga ganancias de algo que no vendió, y aquí pasaría a tributar al final, es decir, en el momento de la venta. Y por último, también un tratamiento en ganancias a todo lo que son fideicomisos o fondos de inversión, ¿no?, destinados a la inversión productiva. Son 4 o 5 incentivos concretos al productor que estamos pidiendo que esto tenga una vigencia de 10 años. De manera que cuando se discuta, veamos que va a tener impacto en el gobierno actual, en el futuro y en el futuro. 10 años son 2 periodos de gobierno más 2 años más. Entonces, de esa manera, creemos que vamos a tener mayor generosidad en la discusión de la ley. Pues sabés que eso se llama política estratégica y se llama políticas de Estado. O sea, la posibilidad, al margen de quién esté en el gobierno, de la continuidad de una tarea, porque de lo contrario, si cada vez que cambia el gobierno, los gobiernos cambian relativamente fácil, se interrumpe digamos, la estrategia, o se interrumpe lo que se está haciendo, y esto cae, y es muy difícil después levantarlo. Vamos a nuestro último corte y a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Alfredo, vos sabés que en esta última parte de nuestro programa, a mí me gustaría, digamos, hacer como un análisis de parte de tuya, que sos un hombre que está muy vinculado en forma directa con los sectores productivos, porque lo visualizás diariamente. ¿Cuál es la sensación que ellos tienen con respecto al futuro, ¿no? Porque la Argentina va creciendo en las cosas que va haciendo, al margen de algunas cuestiones que por ahí no son suficientemente acompañadas. O sea, alguna vez teníamos, no sé, una producción de 70 millones de toneladas y decíamos que no íbamos a llegar nunca a los 100 millones, y lo hemos superado, y en algunos casos largamente. Pero esta perspectiva continúa. La Argentina puede cada día, mirando hacia el futuro, con las nuevas técnicas, con los nuevos aprovechamientos, con las nuevas semillas que inclusive se están generando, imaginar un futuro distinto. Totalmente. Argentina tiene condiciones, conocimiento, tecnología para llegar a 200 millones de toneladas. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Tenemos la posibilidad de llegar a 70 millones de toneladas en soja, ¿sí?, y crecer muchísimo en maíz. Hoy estamos arriba de los 8 millones de hectáreas. Argentina puede en 2 campañas estar en 10 millones de hectáreas de maíz. Es decir, vuelvo, tenemos conocimiento, tenemos las condiciones naturales y tenemos la innovación tecnológica. Lo que estamos viendo, como decís, a futuro, hoy la innovación está creciendo de manera exponencial. Cuando vemos los RINDES, el avance de la biotecnología, el avance de la gestión de datos. Hoy las decisiones antes se tomaban, se hacían ensayos a campo, mucha observación, ¿no? Norman Borlaug, que fue Premio Nobel de la Paz, era alguien que andaba con un cuaderno y mirando. Hoy todo eso se hace en un laboratorio, se hace con altas tecnologías de precisión, con lo cual es un futuro promisorio. Ahora, vos hablabas de las políticas estratégicas, de las buenas políticas públicas. Si estuviese este acuerdo, ¿no?, de la dirigencia, por lo menos sectorial, estoy hablando de la agrobioindustria, creo que eso podríamos alcanzarlo de manera mucho más rápido. Vamos a ir naturalmente. Ahora puede ser un crecimiento con una pendiente de 30 grados o de 80 grados. Eso también depende de la política, por eso es tan importante este tipo de programas y tener vínculos con los decisores que hacen a las buenas políticas públicas. Sí, vos sabés que yo te escuchaba, ¿no? 200 millones de toneladas. Qué cosa fantástica. Pero si a esas 200 millones de toneladas, una parte significativa, lo hiciéramos con un importante valor agregado, que es el detalle que estaría en alguna medida faltando, el resultado sería espectacular. O sea, la Argentina
tiene un futuro más que promisorio, ¿no? Porque un mundo ansioso, un mundo en crecimiento desde el punto de vista de su población, un mundo con problemática desde el punto de vista de los enfrentamientos, tristes, pero desgraciadamente reales. Y una Argentina que tiene estos beneficios de la naturaleza y no tenemos por ahí estas cosas, no tenemos enfrentamientos políticos, pero no tenemos enfrentamientos étnicos, religiosos, más o menos somos afectuosos entre nosotros, aunque nos dividen las cuestiones por ahí internas, que son muy tontas en el fondo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así con este optimismo que yo lo veo? Lo veo con el optimismo y lo voy a citar a Napoleón. Marchas y contramarchas es lo que disminuye la moral de la tropa, decía. Y voy a linkear con un ejemplo. Hoy el problema del mundo es la energía, ¿no? Y nosotros podemos llegar a 10 millones de hectáreas en maíz y podemos aumentar el corte para producir bioetanol, ¿sí? Etanol o bioenergía o como la querramos llamar. Ahora, en estas marchas y contramarchas, teníamos una ley que tenía determinados niveles de corte, se redujeron, y ante el faltante vamos a pasar de 5 a 12 por 60 días. Bueno, ¿por qué no vamos a 25% en el corte de los combustibles? Y entonces esta biomasa, esta producción de granos, le agregamos valor al lado del lote, porque las bioenergías se pueden producir en el mismo campo. Reducimos el impacto de la huella de carbono, transportando, todo es posible. Ahora, ¿cuántos países tienen la posibilidad de crecer, ¿no?, en producción? Limitados. Y Argentina puede llegar a tener este volumen de 200 millones de toneladas, en el cual, por ejemplo, se puede crecer con arveja amarilla, que es hoy es la proteína verde, ¿no? Sabemos que los vegetarianos dejan de comer carne y empiezan a comer legumbres. Entonces tenemos todo dado. La mesa está servida. Ahora, bueno, es una cuestión de decisión y volvemos a la política. Tenemos que, por eso vuelvo al Consejo Agroindustrial. El desafío del Consejo fue llamar la atención a la política con propuestas proactivas. Creemos que lo logramos. Tendría que debatirse y convertirse en ley este proyecto. Sí, habría que entre todos darle mucha fuerza a esta tarea que hizo el Consejo y a la tarea que se logró como resultado final, ¿no? El gobierno tiene que acompañar, la oposición tiene que acompañar, y donde haya algo que mejorar, que se ponga y adelante, ¿no? Yo creo que hay, digamos, una muy buena predisposición. Vos lo señalabas, ministro y diputado, los dos que son bastante, digamos, indispensables en esta cuestión como para resolver el tema. Mi querido Alfredo, ¿algo más? Yo creo que el tema central ha sido aquí la Argentina y las oportunidades. Y aparecen las semillas como una posibilidad. Vos, presidente de la asociación, decinos qué más podemos agregar. Bueno, como presidente de la Asociación de Semilleros, aspiramos a ser el semillero, o sea, Argentina fue el granero del mundo, aspiramos a ser el semillero del mundo. Tenemos conocimiento, tenemos condiciones, pero lo pongo en una figura, no quiero decir solamente la exportación de semillas. La gestión del conocimiento con el productor, con las cadenas de valor, con la transformación y con los mercados que tenemos, hay que aprovecharlos. Nos está dando hoy este contexto una enorme oportunidad que nos permitiría salir de esta situación, ¿no?, de pobreza, de desempleo, etc. La agroindustria genera mucha mano de obra directa e indirecta. Así que aprovecharla, utilizar toda la experiencia que esté a nuestro alcance. Alfredo, muchísimas gracias. Estamos en el Canal Rural y el tema de hoy y el programa de hoy cae perfectamente con la cantidad de televidentes que nos siguen. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes.